Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este primer webinar que organizamos para analizar el impacto, las dinámicas relacionadas con la pandemia de la COVID-19, del coronavirus, en el ámbito iberoamericano, en América Latina y el Caribe en particular. Muchísimas gracias a todos y todas por haberos inscrito en este webinar y especialmente a los panelistas que van a participar hoy. Permítanme, en primer lugar, presentarme. Soy José Antonio Sanaúja, director de la Fundación Carolina. Voy a actuar como moderador de este primer webinar. Primer webinar porque va a venir seguido de otros que vamos a anunciar en las próximas semanas, ¿no? En los que examinaremos otras dimensiones específicas, como las, ya adelanto, las referidas a la educación superior y la ciencia y la tecnología, las referidas a la cooperación en el ámbito multilateral y también específicamente a la cooperación al desarrollo. Permanezcan, por favor, atentos a nuestra web, a las redes sociales, porque los iremos convocando en los próximos días. Y quisiera, para comenzar, pues dar unas palabras para enmarcar lo que es esta serie y este primer webinar en particular. El coronavirus, como es sabido, ha emergido en un plazo de tiempo relativamente corto como pandemia global, pero el impacto que va a tener en cada país va a estar muy condicionado por las dinámicas sociales, políticas de cada región, de cada país, y por sus procesos, su realidad diferenciada en el desarrollo. Y de esas dimensiones económicas, sociales y políticas, institucionales, también pues va a depender en gran medida, depende en gran medida del grado de vulnerabilidad y resiliencia de cada sociedad y de cada país a esta pandemia. Por lo tanto, tenemos, yo diría, la exigencia, casi la obligación de examinar esta pandemia, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino también desde el punto de vista de las ciencias sociales. Diría que el coronavirus está produciendo una profunda crisis económica en el escenario internacional, un escenario que ya arrastraba graves carencias de cooperación y gobernanza, un escenario en el que la globalización ya se encontraba en crisis. Representa, por lo tanto, un escenario de crisis, pero también de oportunidad, ¿no? De oportunidad para plantear, para dar paso a nuevos modelos de desarrollo más cooperativos, sostenibles, inclusivos, a través de la acción colectiva y de un reforzado esfuerzo de cooperación. Y esta es una dimensión que también queremos comentar, discutir en estos webinars. Estos webinars están organizados por la Fundación Carolina. En algunos de los casos los hemos organizado conjuntamente con Oxfam Intermón, que es la afiliada española de esta Federación de ONGs internacionales. Y el objetivo es promover una reflexión colectiva, ¿no?, para, especialmente desde el ámbito de las ciencias sociales, recurriendo, ahora que estamos la mayoría en situación de confinamiento, pues recurriendo a las redes y a sus posibilidades de interconexión y de proximidad. Proximidad en un escenario en el que, digamos, nos enfrentamos, como decía, al confinamiento y también a la distancia física que se requiere en esta fase para la prevención del contagio. Este primer webinar quiere abordar el impacto de la COVID-19 en una América Latina caracterizada por la fragmentación, por la polarización política y que ya reflejaba, lo hemos visto en las encuestas, un alto grado de desafección y desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento de la democracia. Llega también a una región con sistemas de salud frágiles y con regímenes de acceso a esos servicios de salud, con regímenes de protección social muy segmentados en función de la desigualdad reinante en la región, de esa desigualdad que define a sus sociedades. Bueno, vamos a examinar en este primer webinar en concreto cómo se cruza, ¿no?, la pandemia, la llegada a la pandemia con estas dimensiones, con estos procesos que son inherentemente políticos y cómo puede afectar a la calidad de la democracia y a la calidad de los procesos de desarrollo en la región. Quisiera a continuación presentar a nuestros panelistas brevemente, darles en primer lugar las gracias porque desde lugares muy distintos están colaborando con este esfuerzo de reflexión. Y no solamente con este webinar, quisiera añadir que en algunos casos ya hemos publicado o estamos en vísperas de la publicación de análisis y textos de reflexión que han elaborado para examinar la COVID-19 tanto desde la perspectiva de países concretos como desde la perspectiva regional. Hemos publicado ya el trabajo del profesor Alex
Segovia sobre Centroamérica, de la profesora Pia Rigirozzi sobre la dimensión regional y la cooperación regional, y dentro de muy pocos días aparecerán los que están preparando la profesora Abdenur y la profesora Hayes sobre los casos respectivamente de Brasil y Chile. Muy brevemente, por orden de aparición, quisiera mencionar a la profesora Claudia Hayes, a la que saludamos, que está aquí, ¿no? La profesora Hayes es doctora en Ciencias Políticas por la New School of Social Research en los Estados Unidos, máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, periodista por la Universidad de Chile, ha sido la presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y en la actualidad es jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, además de investigadora en el INAP, en el Instituto de Asuntos Públicos de esa universidad. Nos acompaña también Alex Segovia, economista salvadoreño, doctor en Economía por la Universidad de Londres, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, licenciado en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ¿no? Investigador sobre conflictos, posconflictos, modelos económicos, políticas de desarrollo y de integración regional en El Salvador, en América Central. Muchas publicaciones, también en su historial. En el caso anterior, permítame mencionar su último libro, Economía y Poder, Recomposición de las élites económicas salvadoreñas, publicado en el año 2018. También quisiéramos saludar, nos acompaña la profesora Adriana Hertal Abdenur, ¿no? A quien saludamos también, ¿no? Que se manifieste, ¿no? Y la profesora Adriana Hertal Abdenur es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Princeton, máster por la Universidad de Harvard, ¿no? Y fellow del Instituto Igarapé, uno de los más prestigiosos institutos de investigación en economía política, relaciones internacionales, ciencias sociales en Brasil. Ha trabajado durante años con un largo historial de publicaciones sobre multilateralismo, política exterior brasileña, asuntos de seguridad. Recientemente ha publicado trabajos sobre la vinculación entre seguridad y cambio climático. Cuenta también con publicaciones sobre cooperación, desarrollo, multilateralismo, Naciones Unidas y especialmente misiones de paz de esta organización. Y también nos acompaña la profesora Pia Rigirozzi. La profesora Pia Rigirozzi es doctora en estudios internacionales por la Universidad de Warwick, ¿no? Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, máster también en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, ¿no? Y profesora de Política Global en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido. Ha trabajado sobre regionalismo, economía política internacional. Son conocidas sus aportaciones sobre el regionalismo postliberal y particularmente nos interesa mucho para este webinar sobre la cooperación en Sudamérica en el ámbito de la salud a través de la Unión de Naciones Suramericanas. Muy buenas tardes a todas, a todos, también a nuestros asistentes. Mencionar que vamos a hacer varias rondas de preguntas, vamos a intentar que sea una dinámica lo más ágil posible y que estamos abiertos también a las preguntas que puedan realizar los y las asistentes a este webinar. Tienen en la aplicación Zoom un espacio específico para preguntas y respuestas, ¿no? Que vamos a ir recogiendo, trataremos de hacer llegar a nuestros panelistas algunas de ellas y al final, en la última ronda, dedicaremos un espacio específico para las preguntas de los participantes que les iremos dirigiendo. Bien, yo comenzaría con el caso de Chile, ¿no? que nos va a presentar la profesora Claudia Hayes. Y es que el caso de Chile es quizás uno de los más de mayor relevancia desde el punto de vista del análisis político, porque la COVID-19 llega a un Chile que se encuentra en un estado de verdadera efervescencia, con unas protestas sociales ya muy prolongadas durante varios meses, que habían abierto un proceso, además de cambio constitucional, ¿no? Dando paso a la formulación de una nueva constitución. Y además, la COVID-19 llega a un Chile caracterizado por una profunda desigualdad y quizás es uno de los países de América Latina con un acceso más segmentado, ¿no? a los servicios de salud, ¿no? A partir del modelo de privatización que ya hace algunas décadas se impuso en ese país. Y quizás este es uno de los elementos que
se podrían destacar del caso de Chile, cómo la pandemia pone de relieve en mucha mayor medida esa desigualdad. Bueno, tienes la palabra, Claudia, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a la Fundación Carolina y a José Antonio Zanauja por esta invitación. Es un honor estar en este panel. Quiero tomar lo último que señalabas tú, que es la privatización de los servicios sociales, que fue una parte central del proyecto de la dictadura a través de la Constitución del 80, que es lo que ha estado en el centro del debate del estallido social que empezó en octubre del 2019. El sistema privado de salud en Chile, las ISAPRES, el sistema de seguro privado, lo usa más o menos un 20% de la ciudadanía. El otro 80% se atiende en el sistema público, que es FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Sin embargo, ese 20% tiene alrededor del 60% de los recursos. O sea, hay un 20% de la gente que se atiende con un 60% de los recursos. Y además las ISAPRES, el sistema privado de salud, pueden seleccionar a sus pacientes, tienen sistemas de preexistencias de las enfermedades, o sea, tienen una serie de reglas que hacen que el sistema no solo discrimine por nivel socioeconómico, sino que además discrimine por el nivel de enfermedad. O sea, las personas sanas, incluso si tienen dinero, el sistema de ISAPRE es un sistema que atiende personas sanas y ricas, básicamente. Entonces tenemos un sistema y cuando en el gobierno del presidente Lago se intentó hacer una reforma que estableciera un pequeño componente solidario entre el sistema público de FONASA y el sistema de ISAPRE, el Congreso, bastó la amenaza en el Senado de llevar eso al Tribunal Constitucional, de decir que eso iba en contra de los principios de la Constitución, para que no se pudiera establecer una medida con mínima redistribución. Para una persona en Inglaterra que tiene este sistema nacional de salud, esto es inconcebible. No tenemos ninguna forma de solidaridad, de traspaso, digamos, entre este sistema privado de personas ricas y sanas y el sistema público de personas enfermas y de personas sanas y enfermas de menores recursos. Eso obedece básicamente al modelo neoliberal que impuso la Constitución del 80 y que ha estado en el centro del estallido social de octubre, y que es una demanda que yo creo que se va a ver reforzada por lo que estamos viendo hoy día con el coronavirus. En medio de esta crisis, en medio de la crisis económica que se está iniciando ahora, las ISAPRES anunciaron su alza anual de planes. O sea, cuando estábamos en una situación en que la gente está perdiendo sus empleos, las ISAPRES hace una semana dijeron vamos a subir los planes. Y el gobierno, en vez de usar el estado de catástrofe que ya se decretó en Chile para impedir esa alza, que podría hacerlo, porque el estado de catástrofe le da a las autoridades herramientas incluso de control de precios y otras medidas, lo que hicieron fue pedirles por favor que postergaran esa alza un tiempo, y las ISAPRES graciosamente accedieron a postergar el alza 90 días. Entonces 90 días más van a hacer el alza de los planes de salud las ISAPRES. Entonces realmente yo creo que la situación de desigualdad en Chile es algo que agrava mucho el momento que estamos viviendo hoy día, donde la salud pública es donde va a estar los cuellos de botella y donde se va a enfrentar lo más grave de la pandemia, y yo creo que eso va a poner de relieve las causas profundas del estallido de octubre que siguen vigentes, a pesar de que hoy día, claro, la gente no está en la calle como estaba en octubre, sino que está en sus casas, porque la ciudadanía yo creo que respondió de manera muy responsable, pidiendo mayores medidas de confinamiento que el gobierno en general ha sido muy reacio a dar por temor a dañar la economía. Bueno, sobre este punto, Claudia, muy brevemente, la forma de enfocar por parte del gobierno la respuesta, es decir, en ese dilema que la prensa económica internacional está planteando que existe entre contención, prevención y actividad económica, pareciera que el gobierno de Chile se ha inclinado por esto último. Claramente, el gobierno de Chile solamente accedió a hacer algunas medidas de confinamiento después de mucha presión de parte del colegio médico, de parte de los alcaldes. Había unos roces terribles, incluso a veces ridículos, entre autoridades municipales y el ministro de Salud. El ministro de Salud dijo que era absurdo pedir medidas de cuarentena, ha dicho que la cuarentena va a llevar al hambre, es decir, ha sido muy extremo, digamos, en decir que las medidas de confinamiento son solamente un último recurso, y en resistir, digamos, en la mayor medida posible medidas de confinamiento que al final sí se han adoptado en algunas comunas de Santiago de manera temporal, e incluso ahora ya se ha anunciado que se van a levantar algunas de las medidas de confinamiento en algunas comunas donde se habían decretado. Claro. Muchas gracias, Claudia. Alex, en el papel que hemos publicado hace muy poquito en la Fundación, abordas los 5 casos de los 5 países que integran la región centroamericana. Y lo que es llamativo, ¿no?, es que, digamos, son países que sí tienen estructuras sociales, económicas,
distintas, ¿no? Quizás el más diferente tradicionalmente ha sido Costa Rica, pero comparten un marco regional y tienen unas economías más integradas que en otras realidades de América Latina. Y lo llamativo, lo que tú nos decías en el papel, es que la respuesta que han dado los 5 gobiernos es muy diferente, ¿no? Y esto, claro, requiere una explicación que probablemente no radica, como decíamos antes, en el ámbito de la epidemiología, sino que radica más bien en el ámbito de las ciencias sociales. Cuéntanos. Sí, no, gracias. Definitivamente, Centroamérica es una región muy pequeña, muy compacta, muy integrada, pero son 5 países y en las últimas décadas las diferencias entre ellos se han ido agrandando. Es una región donde cada país tiene su propia dinámica. Yo solo quiero poner dos hipótesis ahí con respecto a lo que has dicho, José Antonio. Primero, efectivamente, el comportamiento inicial de respuesta en Centroamérica tiene que ver con factores de economía política, no tiene que ver necesariamente con temas sanitarios. Y tiene que ver con 3 factores. Primero es cómo esta pandemia encuentra a cada gobierno en la región. Es decir, ese es un tema importante que hay que estudiarlo hacia adelante. O sea, la respuesta tiene que ver con el grado de fortaleza, de autonomía, de margen de maniobra de cada gobierno. Por supuesto, hay gobiernos que han tenido históricamente muy poco margen de maniobra. Guatemala es un caso típico, Honduras. Y solo para poner el ejemplo, El Salvador ahora es el que está haciendo cosas diferentes, más radicales, ya veremos si son buenas o malas, pero porque el gobierno de El Salvador es el que, por la coyuntura electoral, por el tema de la popularidad, es el que tiene mucho más margen de maniobra para hacer cosas. Entonces, el primer elemento que quiero decir es, lo que están haciendo los gobiernos de Centroamérica depende de su entorno político. Mi hipótesis es que en las próximas semanas esos márgenes de maniobra de todos los gobiernos se van a ir cerrando. Y ahí comenzaremos a tener serios problemas de implementación, porque ya comenzaron a operar 3 grandes fuerzas que en Centroamérica han sido históricamente muy determinantes. Estados Unidos en este momento no está en la región presionando, pero en algún momento en mediano plazo va a entrar. Pero hay 3, los gobiernos están dependiendo como de 3 factores. Primero, del comportamiento de las élites. Lo que trato de preguntar en el paper es que cada gobierno está lidiando con las élites de diferente manera. Y en aquellos países donde las élites tienen más influencia es donde los gobiernos tienen menos espacio. Y es donde la visión del económico es más importante, es donde se está imponiendo. Al revés, en aquellos países donde hay una más margen del gobierno con respecto a las élites, caso de El Salvador, además porque el mismo gobierno, el presidente, es parte de las élites, de una fracción, ahí uno ve de que existe más margen del gobierno para enfrentarse a esas élites y para negociar con ellas. Ese es un tema importante. El otro factor que ya está comenzando a salir es la respuesta de las clases medias y de los sectores populares. Ese es un elemento fundamental porque, como ya sabemos, en Centroamérica, por la informalidad de la economía, por la pobreza, etcétera, muchos sectores populares están saliendo afectados y clases medias. A mí, este tema, al menos en Centroamérica, es clave. Y en ese sentido, en las próximas semanas, en la medida en que en la política de confinamiento se vayan alargando, yo creo que el malestar y la presión de clases medias y de clases populares va a comenzar a ser muy fuerte en la región. Y yo creo que eso es otro elemento importante. Y el tercero, para ir terminando, es el tema fiscal. Definitivamente es un tema sustantivo. El país que más ha respondido ahora fiscalmente es El Salvador, que paradójicamente es una economía dolarizada, pero ha respondido con un paquete del 8% del PIB, 2.000 millones, que eso lleva a la deuda al 80% del PIB. Y no tiene margen. O sea, a medida que esta cosa pase, el margen fiscal de El Salvador se va reduciendo y ahí va. El resto de países simplemente, como lo está tocando de otra manera, este tema fiscal va a comenzar a ser un gran problema. Entonces, creo yo que en esta semana van a comenzar a jugar todos estos factores. Y el tercero, que a mí me parece que hay 2 más importantes, es el tema de la forma como se hacen estas cosas y el tema del autoritarismo, ¿no? Centroamérica, o sea, el Triángulo del Norte, ya sabemos, es una de las zonas más violentas del mundo. Y ahora, con esta epidemia, lo que está saliendo claro es que los rasgos autoritarios
y los rasgos son muy importantes, y del militarismo. Este es otro tema que estaba latente en la región, pero ahora está surgiendo. Y finalmente, yo creo que el caso de Costa Rica es importante que lo estudiemos con detalle, porque es como la contraparte. Mucho dependerá de Centroamérica de la respuesta institucional y de la fortaleza institucional. Clarísimamente, además de todos los problemas que tiene Centroamérica, no está preparado institucionalmente para enfrentar esto. Como estados, son estados débiles, estados que no solo los sistemas de salud son frágiles, que es lo que todos sabemos, no, el Estado es débil. No hay una institucionalidad estatal fuerte para enfrentar estas cosas, y por lo tanto, si uno suma cuestión económica, fiscal, cuestión social, cuestión política, tenemos que, aquí estamos comenzando en un proceso, y por eso me alegra que la Fundación hay que seguir estudiando esto, estamos apenas comenzando en un proceso que puede terminar en unas crisis políticas, en unos desarrollos políticos que todavía no estamos viendo, pero que van a ocurrir definitivamente las próximas semanas. Claro. Ahí, si me permites, Alex, te pediré una respuesta rápida, pero nos pregunta el profesor Rafael Piñeros de Colombia cómo se cruza lo que ha señalado respecto al Triángulo Norte, que es, digamos, esta tradición de autoritarismo militar, con la guerra contra las drogas, ¿no? Porque Estados Unidos, digamos, no ha dado tregua en ese empeño. ¿Nos podrías comentar algo sobre esto? Bueno, efectivamente, el tema de aquí en Centroamérica, y de nuevo, los países, hay que tomar en cuenta la realidad de los países. En el caso más complicado con respecto a crimen organizado es Guatemala y Honduras. En El Salvador el tema fundamental son las maras. Obviamente hay una relación entre estos sectores, pero la forma como se ha ido enfrentando depende mucho de las especificidades de cada país. Lo que resulta claro, y es uno de los temores acá de mucha gente de la comunidad internacional y de mucha gente de derechos humanos, es que a raíz de esto se pueda fortalecer males o problemas que históricamente en Centroamérica han sido causas brutales de desigualdad y de violencia, como es el tema del autoritarismo, es el tema de la ausencia democrática, es el tema efectivamente, del recurrir a métodos no democráticos para enfrentar el tema. Yo creo que eso es uno de los grandes peligros que ahora no se ve, pero que a medida que las próximas semanas los gobiernos vayan reaccionando, vayan poniéndose a la defensiva en algunos casos, la tentación de autoritarismo puede ser muy grande en la región. Muchas gracias, Alex. Yo creo que sobre este tema quizás podamos volver después, ¿no? Por algún otro de los casos. Pero daríamos ahora paso a la profesora Abdenura, al caso de Brasil. Brasil es el gigante en la región, y mucho va a depender también, ¿no?, de la evolución de los acontecimientos en ese país. Hemos visto además a un Brasil, digamos, que ha pasado del negacionismo, ¿no?, que todavía continúa probablemente en la presidencia y en algunos sectores del gobierno. Hemos visto también, como se mencionaba antes en el caso de Chile, una cierta rebelión de los gobiernos no centrales, ¿no?, en este caso de algunos estados, de los municipios, que entendían que había que adoptar medidas que el gobierno el gobierno central no estaba adoptando, ¿no? Y finalmente hemos visto tensiones muy fuertes dentro del gobierno, como la que recientemente se ha girado en torno a la destitución, después no destitución, del ministro de Salud, del ministro Mandetta, ¿no? Bueno, cuéntanos, Adriana, porque realmente el caso brasileiro es un caso clave, ¿no?, en esta discusión. Sí, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y poder participar de ese debate tan interesante. De hecho, en Brasil lo que tenemos ahora es una serie de mensajes altamente contradictorios que dejan transparecer disputas políticas adentro del gobierno mismo en los más altos niveles, y algunas dimensiones de esas disputas aún no están muy claras mismo para nosotros que tratamos de analizar ese panorama diariamente. Pero básicamente tenemos de un lado un presidente de la República que defiende ideas que no están fundamentadas en las evidencias, ¿no? No solamente la idea de confinamiento vertical, pero también el uso de la hidroxicloroquina como una especie de bala de plata. Incentiva también que la población salga a la calle, ¿no? Eso es exactamente el opuesto de lo que dice el Ministerio de la Salud, y que cuenta también con una máquina
muy poderosa de diseminación sistemática de noticias falsas. Él tiene aún aparentemente apoyo de una parte de las élites, de los evangélicos en general, de los militares, por supuesto, porque en realidad es un gobierno de militares, y también de los camioneros, ¿no? Lo que es muy delicado, porque en que pese Brasil ser una potencia agrícola que exporta, la distribución de alimentos adentro del país depende sobre todo de los camioneros y del sistema de logística que gira en torno de ellos. Y del otro lado, entonces tenemos, ¿no?, Luis Henrique Mandetta, que es el ministro de la Salud, cuyo equipo dibuja y intenta implementar medidas de distanciamiento, pero que depende del apoyo político, digamos, un poco detrás de las cortinas. Y se presupone que son algunos de los generales que están en el gobierno, pero también funcionarios técnicos, ¿no?, sobre todo que trabajan con Mandetta. Y como ya lo apuntó José Antonio, algunos gobernadores y alcaldes de una manera muy interesante han implementado medidas de distanciamiento, pero lo que pasa, y eso observo, estoy acá en Río de Janeiro, en mi casa, y veo desde mi balcón que cada vez que el presidente o habla directamente sobre, no incentiva a las muchedumbres, a los protestos, o habla de una manera no muy clara, que la gente regresa a la calle casi que inmediatamente. Y ahí, para finalizar, hay que mencionar que tenemos también una sociedad civil que ha sido muchísimo atacada. El espacio de la sociedad civil se ha reducido desde enero del año pasado, cuando asumió el poder el gobierno de extrema derecha, pero que ha logrado también de una manera muy fascinante presionar con una especie de complemento a las medidas de apoyo a las empresas por un programa emergencial de renta básica para los trabajadores informales. Lo que pasa ahora es que estamos constatando que mismo con ese programa emergencial tenemos millones de personas, cerca de 20 millones es nuestra estimativa en el momento, que quedan afuera de ese cadastro, de ese registro. Son personas que ya estaban en situación de alta vulnerabilidad, incluso algunas categorías de trabajadores informales, pero también personas sin hogar. Así que el pronóstico para Brasil como todo no es muy animador. Ya vemos que algunos estados, por ejemplo Amazonas en el norte, empiezan a entrar en la fase de agotamiento del sistema de salud. Acá en Río ya tenemos muchos casos, en São Paulo aún más. Hay una especie de silencio antes de la tormenta, y nosotros de la sociedad civil y de la investigación empezamos a hablar un poco más sobre las amenazas a la seguridad alimentaria y quizás, ¿no?, en un caso aún más grave, algunos desafíos de orden público. Es posible que haya algún suceso en aplanar la curva, pero un suceso que sería muy parcial. Y hay que también monitorear cómo ese aplanar la curva ya empieza a ser instrumentalizado por la extrema derecha, porque cada vez que logramos algún suceso, la extrema derecha afirma que al final de todo, después de todo, el COVID, como dice el propio presidente de la República, no sería más que una gripecita. Entonces, el escenario en Brasil es muy preocupante, no solamente por la dimensión epidemiológica, pero como ya dijeron los colegas, por la economía política y el contexto de turbulencia política que vivimos ya hace algún tiempo y que se agudiza en los últimos meses. Claro. Adriana, muy brevemente, quizás un elemento importante, un actor importante
en estos últimos años han sido las iglesias evangélicas y también están jugando un papel en esta discusión. Sí, un papel muy importante. Ellos fueron y son una base de apoyo político fundamental, no solamente para el presidente, sino que para su antiguo partido y en general los candidatos de extrema derecha han formado alianzas. Y como los liderazgos evangélicos tienen un alcance capilar, incluso entre las poblaciones de baja renta, en las favelas acá en Río de Janeiro, por ejemplo, donde la presencia del Estado, la presencia formal, ella se manifiesta sobre todo a través de operaciones militarizadas de seguridad pública y no de la presencia de servicios. Entonces, el poder político de los grupos evangélicos es muy, muy fuerte y ellos también tienen ese poder de alimentar las muchedumbres. Y eso es muy preocupante porque, como dije, aún estamos en el silencio antes de la tormenta, pero va a llegar muy pronto. Muchas gracias, Adriana. Bueno, hay una dimensión importante de todo esto que es la dimensión regional, porque antes se ha mencionado que pareciera que cada país está reaccionando un poco por sus propios medios, un poco en la lógica del sálvese quien pueda. Hablamos a escala global de que hay muy poca respuesta multilateral. Hace unos días un grupo de líderes de primeros ministros y jefas de Estado ha lanzado una carta casi desesperada al G20 para que haya... Pero la región latinoamericana y Sudamérica en particular ha tenido una tradición, hay un acervo muy importante de cooperación en materia de salud, que ha dejado algunas enseñanzas importantes, por ejemplo, en materia de lucha contra el Zika, etc. Y este es un asunto que ha estudiado mucho, con mucha profundidad la profesora Rigirosi. Le pediría justamente que nos hablase de esto, ¿no? de ese espacio para la cooperación regional y hasta qué punto las respuestas que se están dando, ¿no? están dentro de esa lógica del sálvese quien pueda, o hay opciones para una mayor cooperación a través de la región. Bueno, muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a los colegas por las presentaciones que también dan mucha información necesaria y estimulante para pensar la región. Gracias a la Fundación Carolina también, es un placer estar aquí. Creo que los colegas pusieron en evidencia los problemas subyacentes, los problemas inmediatos también que evidencia la región. El COVID en América Latina revela y ahonda, como se ha dicho, muchos de los desafíos sanitarios inmediatos en estados débiles, en estados debilitados, con sistemas de salud frágiles, como se mencionó, y por otro lado también retos a mediano y largo plazo relacionados con combate a la pobreza, desigualdades, inequidades socioeconómicas y de género, precariedad laboral. Estas son ciertamente dimensiones que de otras pandemias anteriores ya aprendimos que las pandemias en sí mismas exacerban todo tipo de forma de injusticia social y que respuestas políticas inadecuadas dejan legados que pueden ser tan graves como la enfermedad misma. También aprendimos, sin embargo, que las respuestas y la articulación coordinada, regional, entre otras, también es crítica fundamental para apoyar a los gobiernos a dar justamente respuestas adecuadas. Es en este contexto en que la pregunta sobre las posibilidades de que los organismos regionales puedan proporcionar liderazgo o dirección en apoyo a los gobiernos es central. La respuesta, sin embargo, puede verse, digamos, como una mala noticia, a diferencia de la década pasada. Como bien decías, José Antonio, todo ese legado institucional y diplomático que fue tan fuerte, tan innovador, tan rico, tan fundamental, tan contundente en términos de gobernanza en salud. Esa década es década pasada y el coronavirus se encuentra en una región donde el distanciamiento político entre los países y la falta de liderazgo, incluso de interés en el liderazgo, afecta la posibilidad de alcanzar políticas concretas en términos de gobernanza regional en salud. La buena noticia, si se quiere, es que
las crisis también son situaciones donde las respuestas políticas pueden recrear algunas de estas formas de organización y de cooperación necesarias, ya que, y acá quiero hacer 3 puntos como para cerrar esta primera parte, hay cuestiones del coronavirus que no pueden cercenarse solamente en las fronteras nacionales. Necesariamente va a invitar respuestas regionales de algunas formas, y ya empezamos a ver cómo el Mercosur y el SICA fundamentalmente han elaborado planes de contingencia en relación a la distribución de kits de prueba del coronavirus. Esto no es menor. Puede ser tibio, puede ser no suficiente, pero no es menor. Entonces, los 3 puntos que quería decir es, un poco retomando lo que dijeron los colegas, en términos de desigualdad, el COVID expone la fragmentación de los sistemas de salud. Hay muchas evidencias en términos de acceso, de las desiguales, de las diferencias en acceso a salud que tienen los ciudadanos en todos nuestros países. Y de quién tiene acceso a los kits de prueba también, esto es fundamental. Hay cuestión de precios que fluctúan, de proveedores de atención médica que también aportan a esas desigualdades de cobertura, sin mencionar la dimensión crítica frente a los colapsos sanitarios. Vemos los muertos en las calles de Guayaquil, vemos cuestiones de minorías y comunidades étnicas y de refugiados que no han sido abordadas aún, y en este contexto entran los organismos regionales para poder de alguna forma ejercer, si fuera, digamos, posible, algunas políticas como de compras conjuntas, de aumento de suministros de kits, como decíamos, pero también de otros productos de salud críticos que se verán afectados por el coronavirus. También los organismos regionales hemos aprendido que pueden hacer no solamente compras en cartel, pero también coordinar políticas públicas, políticas de fronteras. Los organismos regionales, este es mi segundo punto, no van a poder mitigar la caída en la actividad económica directamente, pero sí las potenciales rupturas en las cadenas de producción y suministros de productos médicos críticos, vacunas, dispositivos anticonceptivos, de inmunización, alimentos, que se verán afectados sin duda. Y finalmente, esto no es un dato menor frente al desafío del gasto público que se mencionó, la caída de la actividad y la caída en los impuestos, ya frágiles como sabemos, van a generar tensiones en lo que van a ser gastos adicionales necesarios, no solamente en cuestiones médicas, pero también sociales de corto y largo plazo. Ahora, estos desafíos son sabidos, los detectamos, los identificamos, pero la respuesta regional proporcional a la crisis aún es incierta. Claro, muchas gracias, Pía. Yo haría una pregunta, te haría una pregunta que nos ha dirigido una de las participantes, Agustina Baigorria, y que tiene que ver con el papel de algunos organismos multilaterales, y en concreto la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque en el caso de Argentina en particular, que es al que se refiere esta pregunta, sí parece que ha habido una mayor cooperación y digamos, una mayor adhesión de la respuesta política del gobierno argentino a los estándares que la OMS estaba planteando, cosa que no se ha visto en otros países, ¿no? ¿Encuentras que digamos, es relevante el rol de estos organismos, no ya regionales, sino internacionales? La respuesta es sí, inmediata. Digamos, estos organismos, la Organización Mundial de la Salud, en este momento muy particular, es uno de los temas de liderazgo que vale la pena recalcar, a diferencia de las otras epidemias, paradójicamente. Aún así, desafíos, antes de pasar al nivel nacional, desafíos, hoy mismo Trump cancela el aporte al Organismo Mundial de la Salud, e incluso el director del Consejo de Investigación de Europa, el ERC, deja su puesto, se retira, justamente cuestionando el rol de la Unión Europea en frente al coronavirus. O sea que tanto multilateralmente como regionalmente hay muchos signos de pregunta de cuáles pueden ser esa traducción de liderazgo en políticas concretas que puedan ayudar a los gobiernos. Hay un signo de pregunta muy grande. Como decía la compañera en su pregunta, Argentina ha respondido, ha incluso sido puesta de ejemplo en los países de la región en relación a cómo ha respondido a la epidemia
de acuerdo a los estándares y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esto no significa que pueda tomar un liderazgo, que quiera tomar un liderazgo regional, y sí vemos, como yo planteaba un poco anteriormente, dos ejes en términos de respuestas de nuestros países en general, de América Latina, que están en tensión. Una es Argentina inclusiva, el renacimiento nacionalista, puertas cerradas, retorno de fronteras, controles internos, y tenemos Argentina, Colombia, cuarentena, Bolivia y Chile, cierre de fronteras, pero también cuarentena, toque de queda, Ecuador y Perú toque de queda con políticas restrictivas migratorias, en Chile, como se señalaba anteriormente, hasta no solamente estado de excepción, pero una militarización y cuestiones muy ambiguas en relación a las respuestas. Este renacimiento nacionalista no va a permitir una natural respuesta regional. Y por otro lado, como decía Adriana anteriormente, el Estado de Brasil y México, que encuentran a la salud como un estorbo político. Y este estorbo político y el renacimiento nacionalista realmente tienen un escenario regional que, lejos de encaminar la coordinación, plantea algunas cuestiones que de mínima son donde lo nacional reemplaza lo regional. Claro. Muchas gracias, Pía. Yo volvería al caso de Chile. Tenemos alguna pregunta también de los asistentes en relación a la correlación de fuerzas y la posición que adoptan los distintos actores respecto al proceso hacia el plebiscito y la constituyente, ¿no? Y en particular, si se me permite un par de apuntes de los medios de comunicación de estos días, vimos por un lado a un dirigente de la derecha diciendo en una entrevista en un medio chileno que la COVID-19 era lo mejor que le podía haber pasado a Chile en el momento en el que se encontraba, ¿no? Unas declaraciones muy llamativas. Y también hemos visto recientemente unas imágenes del presidente Piñera en la Plaza Dignidad, ¿no? Aprovechando el confinamiento y la actitud responsable que efectivamente ha tenido la mayor parte de la sociedad chilena, que más allá del símbolo, lo que parecen indicar es que los actores políticos están tratando de modificar esa correlación de fuerzas y aprovechar la pandemia para mejorar sus posiciones respecto a lo que viene en los meses siguientes, ¿no? No sé si nos podrías, digamos, en esa perspectiva futura, aportar luz. Sí, yo creo que la pandemia le da un componente adicional de complejidad a un proceso bien complejo que ya estaba viviendo la sociedad chilena. El proceso constituyente al que arribó el sistema político después de todo este estallido social, con un altísimo costo, digamos, en vidas humanas, en violaciones de derechos humanos, 400 daños oculares en la ciudadanía producto de la confrontación con la policía. Ahora estamos enfrentando una situación muy complicada de una persona, un joven, un estudiante que perdió ambos ojos, que quedó ciego, digamos, porque había salido a sacar fotos en una protesta y fue herido por balines de la policía, pero ahora dicen que el fallo de la justicia dijo que en realidad podría haber sido herido por los propios manifestantes, cuando son balines. Hay evidencia de que hay una discusión judicial ahora con el director general de Carabineros en Chile. El sistema político con mucha dificultad logró dar una respuesta institucional a la crisis social a través del proceso constituyente, en una negociación compleja, y yo creo que lo que está ocurriendo ahora hace más difícil ese proceso. O sea, primero las demandas estructurales de la sociedad que pedían este proceso constituyente y que venían de mucho antes, venían ya de las manifestaciones desde el 2011, hemos tenido un nivel de efervescencia social muy grande y de movimientos sociales, en desmedro del rol de los partidos políticos se ven como cada vez más débiles y más incapaces de canalizar la demanda ciudadana, y en cambio las demandas se expresan a través de la calle. La calle se expresó a través de las paredes, digamos, de la ciudad, y lo primero que hace el gobierno en los primeros días del confinamiento es ir a pintar la Plaza de la Dignidad para borrar esas demandas y esos rayados. Pareció una provocación para la ciudadanía que la gente, estando confinada por el coronavirus, en una actitud responsable, porque inmediatamente se desmovilizaron, se bajaron las demandas a salir a marchar, etcétera,
por una iniciativa de la ciudadanía, no por orden de la autoridad, no por temor a la represión, sino porque la gente está pidiendo confinamiento para protegerse del COVID. Y lo primero que hizo el gobierno fue ir a pintar la estatua del general Baquedano y como señalabas tú, después esta foto que se saca el presidente en la estatua, que realmente muestra una incomprensión de lo que simbólicamente significa la plaza, los rayados y su presencia ahí. Algunos lo han comparado con escenas de Mussolini, con cosas así que simbólicamente son muy fuertes para la gente. Incluso sale el presidente sacándose la foto y al lado dice fuera Piñera, en el mismo rayado donde está sentado el presidente. Yo creo que muestra una desconexión de la autoridad con la ciudadanía, y yo creo que además a esto hay que añadir la crisis económica que va a venir, que va a hacer aún más difícil este tránsito institucional hacia una salida política del conflicto social. Y yo creo que sin duda las demandas sociales van a seguir ahí cuando pase la crisis del COVID, pero en una situación de mayor desmedro económico y de agudización de la crisis, podrían incrementarse el conflicto y podría hacerse más difícil esta salida institucional, que yo creo que es la única manera de resolver este conflicto a través del cambio hacia una nueva constitución. El sistema político ahora reaccionó cambiando la fecha del plebiscito. El plebiscito originalmente iba a ser en abril y se traspasó a octubre. Lograron los partidos ponerse de acuerdo, también hubo ahí algunas tensiones. Todo este proceso está lleno de vericuetos y obstáculos en el camino. Entonces, cualquier cosa que se hace genera nuevos escollos para la salida institucional hacia la nueva constitución, que yo creo que es la vía de solución, digamos, del conflicto social y de un cambio de modelo, un cambio de instituciones políticas que permitan avanzar hacia una sociedad de mayor solidaridad, de mayor presencia de lo público y de un rol del Estado distinto del que consagra hoy día la Constitución del 80, y este Estado subsidiario donde se privilegia la satisfacción privada de las necesidades sociales. Y yo creo que el coronavirus en ese sentido, muy lejos de ser algo que la derecha debiera celebrar, porque la gente está obligada a estar, es algo que yo creo que debiera ser visto con preocupación por todos los sectores políticos, porque la demanda por nueva constitución sigue presente y la crítica al modelo socioeconómico sigue allí, y yo creo que en una situación de más conflicto, de como señalaba Pía y como señalaba Adriana, de mayor presencia de las fuerzas represivas, porque en Chile el estado de catástrofe incluso que ha sido celebrado por la gente, porque la gente quiere ahora, a diferencia de en el estallido social, quiere que las fuerzas de orden y seguridad los ayuden a resguardar el aislamiento social. Yo creo que en un contexto de mayor represión y de mayor crisis económica van a agudizarse las confrontaciones, podría recrudecer la violencia, que ya habíamos tenido niveles muy altos de violencia a partir del estallido, y hacerse más difícil todavía una salida política a la crisis social. Claro. Sí, hay dos preguntas que también ha formulado el público que dirigiría a Adriana. Una de ellas es el papel de los estados, es decir, en qué medida como proveedores de servicios, cuál es el margen que tienen ante algo, ya has dicho antes, respecto al gobierno federal. Es decir, esta es una. La otra tiene que ver con los grupos del narcotráfico. Es decir, que hemos sabido también por la prensa, ¿no?, que en el caso de Río, si no me equivoco, algunos de estos grupos armados del narcotráfico han sido los que han implantado inicialmente las cuarentenas en sus zonas, digamos, de control. Muchas gracias, son dos preguntas muy interesantes. En términos de los estados, sí es verdad que algunos estados, algunos gobernadores están intentando implementar medidas que son más fundamentadas en evidencias. En Brasil tenemos en general un alto grado de centralización y un presidencialismo que es muy fuerte, ¿no? En que pese en ese momento a Bolsonaro no está muy fuerte, pero las cosas cambian muy rápidamente. Entonces hay disputas y Bolsonaro se parece mucho a Trump en que está obsesionado con el aspecto político de las disputas y el comportamiento de algunos gobernadores, sobre todo en el momento de São Paulo. Entonces, él pasa mucho tiempo, incluso cuando hace sus comunicaciones políticas a la población, hablando de eso y no hablando de las respuestas y soluciones
efectivas para la pandemia. Entonces, por un lado, sí hay algunas limitaciones. El SUS está estructurado a nivel federal, pero hay decisiones ejecutivas que son un poco menos centralizadas y, por supuesto, en el caso de São Paulo es el estado más rico de la Unión, entonces tiene recursos, ¿no? Mismo que adentro de São Paulo hay muchos millones de personas que no van a tener el mismo nivel de acceso, porque mismo adentro de los territorios, por ejemplo, las clínicas y los hospitales públicos no tienen, ¿no?, un nivel de recursos homogéneo. En términos del narcotráfico y del crimen organizado en general, tengo un texto que no sé si ya fue publicado o si no será publicado hoy día en America's Quarterly con Carolina Sampo de Argentina. Y lo que planteamos en ese texto es que aún es muy temprano para hacer conclusiones sobre el impacto de la pandemia sobre el crimen organizado en nuestra región. Acá en Río sí tuvimos relatos de que en algunas favelas grupos criminales estaban imponiendo o reforzando el orden de confinamiento. Pero eso parece ser muy exagerado y tomó una escala global porque salió en muchos periódicos, pero las comunidades con las cuales nosotros tenemos contactos no han relatado eso. Lo que sí sigue muy, muy fuerte es, como ya dije, la presencia de los grupos evangélicos, ¿no?, que son enormes, es una proporción muy grande de la población. Pero creo que podemos plantear muchas preguntas sobre el crimen organizado acá en Brasil y también regionalmente. Por ejemplo, ¿cómo que el cierre de fronteras va a afectar la dimensión transnacional, no solamente del tráfico de drogas, sino de armas, ¿no? Porque ahora yo creo que vamos a tener un flujo muy grande de armas, porque sobre todo en los Estados Unidos y aquí también hasta cierto punto en Brasil tenemos una disminución de la regulamentación de las armas, ¿no? Salió un artículo, creo que ayer, sobre las compras en masa, ¿no?, panic buying de armas en los Estados Unidos. Tenemos que preguntar también sobre las cárceles, ¿no? Acá tenemos dos grandes grupos, el PCC de São Paulo, Comando Vermelho de Rio de Janeiro, que disputan su poder predominantemente a través de los sistemas carcelarios. Y ahora que la pandemia empieza a afectar a la población en las cárceles, ¿qué va a pasar con ese sistema de control? Que por un lado es un sistema que alimenta la criminalidad y la violencia, incluso en las calles, pero por otro lado es un sistema que de manera muy perversa constituye una gobernanza paralela, porque el Estado no ofrece insumos básicos, ¿no?, a quien está en la cárcel. Y esos grupos sí, desde el jabón hasta, de acuerdo con algunos, alguna sensación de autonomía y de poder. Entonces hay muchas preguntas que podemos hacer. Y en ese texto hicimos una lista de 10 cuestiones a monitorear, pero creo que es muy temprano para ofrecer conclusiones. Sabemos a partir de grandes desastres y catástrofes, incluso el terremoto en Haití, algunos huracanes en el Caribe, otras tormentas, que el nivel de criminalidad puede aumentar y luego bajar, o puede bajar y luego algunos grupos se reconstituyen o nacen nuevas alianzas. Entonces es una relación muy compleja y que cambia a lo largo del tiempo. Claro. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas y vamos a intentar agrupar algunas de ellas, ¿no?, para dar respuesta al mayor número posible de las que se han ido formulando. Alex, 3 cuestiones que te lanzaríamos, ¿no?, para ver si las puedes tratar de una manera, aunque sea un poco impresionista, un poco rápida. La primera de ellas, Manuel Iglesias, nos pregunta sobre el caso particular de Nicaragua, ¿no?, que quizás es a escala centroamericana un caso extremo, como lo es en el caso del presidente Bolsonaro en Brasil también en cuanto a su discurso, ¿no?, con estas marchas
digamos, contra la COVID-19 por el amor, ¿no? Como si nos pudieras hacer una valoración de lo que esto representa. La segunda, antes se ha mencionado, una de las características que tienen los mercados de trabajo de la región y en particular de algunos países centroamericanos, para ser más específico, es el peso elevado que tiene la informalidad. Personas sin protección social, bajos ingresos y que en muchos casos viven al día, lo que hace que, como has señalado, las medidas de confinamiento tengan, digamos, necesariamente tengan que ser cortas y que se puedan plantear riesgos, ¿no?, de protesta si se pretenden extender mucho en el tiempo. Y hay una tercera pregunta, ¿no?, que quizás es interesante en el caso particular de El Salvador, y es el manejo de las redes sociales, ¿no? Digamos, no solamente porque circulan fake news, desinformación, Brasil podría ser un caso muy claro, sino que también han sido convertidas en un instrumento de gobierno, de liderazgo, de comunicación directa con el pueblo por parte de algunos presidentes, y el presidente Bukele probablemente es un caso paradigmático en esto, ¿no? Bueno, son tres cuestiones. Sé que las tres son complejas, pero... Bueno, rápidamente. Sí, con respecto a Nicaragua, en realidad ahí hay un gran desconocimiento y gran incertidumbre por parte de todo el mundo. Ayer mismo la Organización Panamericana de Salud expresó ya públicamente de que los métodos que están aplicando en Nicaragua no son los adecuados. Pero de ahí para allá, obviamente, hay un gran misterio. El gobierno sandinista es muy cerrado, no maneja información. Lo que sí sabemos son dos cosas. Uno, que políticamente el gobierno ha tomado la decisión de que la pandemia, de manejarla de manera distinta que todo el mundo y en Centroamérica. No es problema. Es más, están saliendo unos spots muy preocupantes en Nicaragua adentro que dicen la pandemia es un tema de burgueses. Esto es para los ricos, no es para los pobres. Cosas extremas como esa. Y ahora, yo tengo algunas hipótesis, hay mucha hipótesis de por qué Nicaragua no ha enfrentado este tema. Obviamente hay que verlo en el camino. Yo tengo una del punto de vista económico. Nicaragua está en una crisis profunda económica de 1918, desde las protestas y la represión a la manifestación. Obviamente, para un gobierno como Nicaragua, tomar medidas de confinamiento que impacten a la economía y sociedad tiene un costo político demasiado alto. Yo creo que parte, no sé si toda, pero parte de la respuesta es que su política de no hacer mucho es por temor a que la economía se les salga de carril. Esa es una. Hay otras hipótesis mucho más exóticas, pero no me voy a referir a ellas. Pero hay un tema económico ahí que está manejándose y es de irresponsabilidad para muchos. Sí quiero hacer énfasis en el tema que se menciona de la informalidad. Si Centroamérica es un caso típico, pero típico, yo creo que es un caso de laboratorio, con la excepción de Nicaragua, donde se le ve los límites a las políticas de confinamiento. Agarramos y tomemos El Salvador. El Salvador yo creo que en el mundo es de los que ha aplicado políticas tempranas, radicales, ¿no? A la fuerza. Aquí hay toque de excepción inclusive. O sea, aquí se han aplicado realmente fuerte. Pero esas políticas clarísimamente por el tipo de mercado laboral, por la pobreza que hay, pensar que van a durar 3 meses sin que se haga algo para compensar a esta gente, creo yo que es muy arriesgado. Dicho de otro modo, en sociedades como las centroamericanas, políticas de confinamiento radicales, que son importantes hacerlas, solo tienen viabilidad política si van acompañadas de políticas de compensación de transferencias directas. Y aquí tenemos un problema serio. Ya se dieron $300 a 1.5 millones de personas con serios problemas, pero parece ser que no hay para dónde dar más. Esos $300, ¿cuánto le van a durar a una familia pobre en este país? ¿3 meses? Obviamente no. Entonces, ahí hay un tema complicadísimo que se amarra con otro, que es que en El Salvador, a diferencia de otros países, las empresas tienen prohibido despedir trabajadores por 3 meses y tienen que mantenerles sus sueldos. Y eso, para las pequeñas empresas, no van a aguantar más de abril. Entonces, si uno suma todo esto, claramente uno saca una conclusión. En países con las características de Centroamérica, políticas de confinamiento, para que tengan sentido y sean viables políticamente, tienen que ir acompañadas de políticas de compensación. Pero esto supone espacios fiscales que Centroamérica no tiene. Y supone un manejo institucional y operativo que tampoco tiene. Entonces, ahí tenemos un tema difícil. Por eso es que yo creo que, lástima que no hay tiempo, pero solo lo planteo.
en Centroamérica hay que ir pensando ya en una estrategia como de salida. O sea, después de 4 semanas, de 6 semanas, ¿cuál es el siguiente paso para vincular economía con lo social? Obviamente, la gran tragedia en Centroamérica, que algunos países, por presiones de las élites, desde el día 1 están poniendo la economía como prioridad y están diciendo que la salida es reactivar la economía y que sean solo subvenciones o temas o apoyar a las empresas grandes y medianas. Esa no es la solución. Pero la solución es apoyar a las MIPYME. Pero apoyar a las MIPYME supone un espacio fiscal que no tenemos. Entonces, ahí hay un tema complicado. Y esto me lleva al tercero, que es el tema de redes sociales. Efectivamente, el presidente Bukele desde el inicio dijo que él no, o sea, la comunicación del presidente Bukele con la gente directa, él no quiere interlocución, no quiere intermediarios. Es él y el pueblo. Y entre él y el pueblo, obviamente, las redes sociales han jugado un rol clave en la campaña y ahora. Ahora, obviamente, las órdenes él las da por tweets. Las medidas él las anuncia por tweets. Y entonces, ese tipo de comunicación ha creado, obviamente, que por cierto, para los expertos en esto, no solo es un tema de comunicación, es un nuevo tema de interlocución política, de cómo la política se manifiesta y se opera en un país que se mueve con tweets. Ahí hay un tema complicado. Efectivamente, tiene sus riesgos, porque ahora hay mucha fake news, pero también el otro problema está en que hay mucha desinformación. No solo noticias que son mentiras a propósito, sino que hay muchas noticias que no es a propósito, pero siguen siendo problemas. Entonces, pero yo quiero mencionar no solo el caso, y con esto termino, el caso de El Salvador, sino que Guatemala. Yo creo que Guatemala es el caso es el caso paradigmático donde la comunicación presidencial es una de las grandes fallas en este momento. En el sentido de que el presidente, cuando sale la presidencia anunciando medidas o explicando medidas, lo que hace es meter mucho más ruido y la población entonces tiene diferentes interpretaciones de qué es lo que se dijo por utilizar este tipo de redes y este tipo de información. Yo creo que hay que revisar esto, pero lo importante es hacer este vínculo. Manejo de opinión pública, manejo de expectativas sociales con espacios reales de los gobiernos. En ese sentido viene, en mi opinión, al menos en Centroamérica, una lucha que no se va a resolver necesariamente en la economía ni en lo social, sino que se va a resolver en las redes sociales, con todas las implicaciones que esto tiene, políticas sociales, etc. Claro. Muchas gracias, Alex. Esto nos lleva a una cuestión que ha aparecido en varias preguntas y que habíamos dejado reservada para Pía. Hace unos días la CEPAL presentó su observatorio sobre la COVID-19 y señaló varias áreas de política, y una de ellas fue justamente la de la necesidad de que los países, los gobiernos tengan espacio fiscal, lo que significa acceso al financiamiento externo. Y esto máxime en un momento en el que se está produciendo una salida de capitales de las economías emergentes espectacular, ¿no? Todavía no tenemos datos de balanza de pagos, pero podemos intuir que van a ser muy, muy preocupantes. El FMI informaba hace unos días que tiene ya cerca de 90 países, ¿no?, que han solicitado financiación de contingencia, y hablaba de 14 de América Latina. Puede que ya sean más, ¿no?, porque la noticia es de hace un par de días, ¿no? Y esta es una cuestión clave en la dimensión que ha señalado Alex, pero también en otras, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta para Pía, que ha trabajado mucho sobre cuestiones de economía política internacional. Es decir, ¿en qué medida la respuesta va a estar condicionada por el acceso al financiamiento externo, ¿no?, al FMI o a otras instancias? ¿Cómo afecta esto en particular a países muy endeudados de la región, ¿no?, como es el caso de Argentina, pero también de Ecuador, o de los pequeños países del Caribe insular que son de renta media, pero se caracterizan por una deuda muy, muy grande? Esta sería la primera pregunta. La segunda, también para Pía, tiene que ver con un problema que ya es regional, y es el problema de los desplazados, de la población desplazada con origen en Venezuela. Hemos visto incluso algunas personas, algunos venezolanos que de Colombia están regresando a Venezuela digamos, porque el confinamiento está significando, bueno, son, digamos, dentro de los informales son los que están en una situación más precaria probablemente, ¿no? Entonces, aquí tenemos
El COVID ha encontrado a la región con la peor crisis migratoria desde las crisis centroamericanas de los años 80, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa también en términos de reto de políticas? Y la tercera es de carácter un poquito más general, ¿no? Es decir, hay un cierto debate respecto al mundo de post-pandemia, ¿no? Y si efectivamente esto significa un clavo más, ¿no?, en el féretro de la globalización. Si se me permite introducir mi propia interpretación personal, creo que esta es una crisis dentro de la crisis más general que había de la globalización, y por lo tanto también qué perspectivas hay para después, es decir, si realmente vamos hacia un modelo económico distinto, ¿no? Pía. Bueno, gracias. Son tres preguntas que son muy amplias y muy complejas y donde no tenemos mucha certeza tampoco. En relación a si las respuestas dependen de financiamiento externo, claro que el financiamiento externo va a ser sumamente importante, no solamente para las respuestas de corto plazo, sino también para consecuencias de largo plazo, como decíamos anteriormente. Algunas de las cuestiones de corto plazo que van a tener que ver con respuestas sanitarias o sanitaristas inmediatas relacionadas con el COVID, van a depender de financiamiento externo y de recursos conjuntos. Ahí vemos algunos movimientos alentadores, pero pueden ser truncados. Mencioné anteriormente que tanto el SICA como el Mercosur han hecho planes de contingencia donde se van a distribuir kits de pruebas para el COVID. Por ejemplo, Mercosur va a invertir $16 millones en compras de estos test para detectar el COVID y para mejorar capacidades nacionales de realización de estos test. El SICA también. Esto viene con financiamiento externo, financiamiento directo de países como Corea y China. No son datos menores quien está también invirtiendo en esto, pero esto es inmediato, esto es realmente una respuesta inmediata. El Mercosur acaba de lanzar una escuela de gobierno. ¿Qué significa esto? Va a apoyar políticamente, pero ¿quién va a financiar? Esto va a ser más complicado. Esto lleva al tema del espacio fiscal, donde ya había un gran signo de pregunta, dada la dependencia en las economías altamente extractivistas, muy dependientes de compras internacionales, sobre todo de China. Hay un límite de cuánta compra nacional los estados pueden hacer. Diana Tusi justamente publicó un artículo hoy o ayer sobre esto, cuánta capacidad estatal de compra van a tener los estados, es realmente un problema. Así que el espacio fiscal que ya era reducido, ahora entra en una gran crisis. ¿Cuánto va a apoyar el FMI y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? Va a ser fundamental. ¿Cuánto se puede reestructurar la deuda? ¿Cuánto se puede condonar tal vez deuda? También es una gran pregunta. Creo que esto es importante. ¿Cómo? Y si me permites, Pía, sí. ¿Con condicionalidad o sin condicionalidad y cuál? ¿No? Bueno, exactamente. Esto también... Esto me lleva otra vez a la importancia de la coordinación y de la diplomacia regional. ¿Cuándo fue? En los mediados del 2000, y cuando estábamos haciendo frente a la gripe A, hubo una acción regional muy fuerte en el seno de la Organización Mundial de la Salud para no desviar, pero para atraer recursos financieros también para hacer frente a específicas enfermedades de pobres y también pandemias. Esto no está tan claro en este momento y eso va a ser un problema. No tener coordinación regional para poder atraer fondos va a ser ojalá sea una oportunidad, pero puede ser una gran pérdida y un gran problema para la región.
También quería remarcar el tema de que no está desvinculado, el tema de seguridad humana. Esto también es un problema de largo plazo. Vamos a tener cuestiones de combate a la pobreza, desigualdades, inequidades socioeconómicas, de género, que no hemos mencionado, que van a ser muy desafiantes para nuestros países, en términos de política económica, no solamente en términos sociales. Y lo que nos lleva a la segunda pregunta sobre los desplazados de Venezuela, yo diría desplazados en general, tenemos un gran movimiento, ha habido un gran movimiento de desplazados en los países del Triángulo del Norte hacia México, en zonas fronterizas que ya son pobres y que tienen una cuestión de desarrollo ¿cómo se dice? Desigual. Esta crisis de migrantes y de refugiados ya había puesto mucha presión en sistemas de salud. Con el COVID esto se va a ahondar, y finalmente una cosa que quería remarcar es que hay muy poca discusión sobre las comunidades indígenas, sobre todo de migrantes venezolanos, que se asientan en zonas fronterizas donde no se ha hecho nada. Mis respuestas son más signos de preguntas que respuestas en general. Pero creo que esto va a exigir liderazgos regionales que lamentablemente todavía no hemos visto. Claro. Hay una pregunta que ha aparecido en varias ocasiones respecto a los actores políticos, que casi os la lanzaría de manera general, ¿no? Y tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y más en un contexto en el que hay algunos estados débiles y las Fuerzas Armadas son casi la espina dorsal, digamos, del aparato estatal. Y la cuestión es importante porque antes incluso de la pandemia había ya una discusión sobre un cierto proceso de remilitarización de la política en América Latina, ¿no? Entonces, desde vuestras distintas perspectivas os pediría también un apunte rápido sobre esta cuestión. No sé, Claudia, por ejemplo. Sí, yo pienso que lo que estamos viviendo hoy día nos devuelve la pregunta sobre los estados de excepción constitucional. Nosotros en América Latina hemos tenido en los últimos 20 años mucho más uso de estados de excepción para situaciones de catástrofe que para situaciones de guerra o de crisis incluso de control interno de la disidencia política, que es un uso muy tradicional que han tenido también las Fuerzas Armadas en América Latina, que es el uso del estado de excepción para defender gobiernos más que para defender regímenes políticos o países. Y yo pienso que esto nos llama de nuevo a plantearnos la pregunta sobre el mando en una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy día. En Chile eso es muy claro porque nosotros tenemos estados de excepción que fueron diseñados en dictadura, con una ley orgánica que no se ha actualizado desde el año 84, aunque sí hubo una reforma constitucional en 2005 que modificó y democratizó bastante los estados de excepción que eran simplemente impresentables desde un punto de vista democrático. Pero seguimos teniendo un jefe militar para hacerse cargo de las zonas en estado de catástrofe, por ejemplo, que es el estado de excepción en Chile para la crisis por desastres naturales o por calamidad pública, es la fórmula de la crisis. Entonces, la pregunta es, por un lado, es inevitable que se recurra a la infraestructura instalada que tienen las Fuerzas Armadas en todo el país, pero por otro lado, yo creo que hay que preguntarse si las Fuerzas Armadas son los organismos llamados a tener el mando en una situación de este tipo, porque son instituciones que están preparadas para responder a otro tipo de situaciones, que tienen un entrenamiento bélico, que tienen un entrenamiento para situaciones de guerra principalmente, incluso las policías, para situaciones del control del crimen. Y entonces la pregunta es si no debiera pensarse la catástrofe de otra forma, con agencias estatales más de tipo de first responders, de respuestas con respuestas más técnicas. Y hemos tenido en el pasado en Chile, por ejemplo, en los estados de excepción con motivo de los terremotos, que hemos tenido mucha calamidad pública por terremoto, hemos tenido disputas entre el jefe militar, que es el jefe de zona en estado de catástrofe, y el intendente, por ejemplo, que es la máxima autoridad política en una región. Entonces, esas disputas políticas, yo creo que si se mantiene el estado de calamidad pública que tenemos ahora por el COVID, se va a ver de nuevo el problema que tenemos con el estado de catástrofe y la relación entre el mando militar y la responsabilidad de organismos técnicos y de organismos políticos, democráticos. Claro. Bueno, en cierta manera, lo que se estaría reivindicando son buenos sistemas civiles de protección civil,
en definitiva, Exacto. en capacidad. Y luego también la reflexión alude, digamos, a este concepto de resiliencia, es decir, sistemas de salud que tengan una mayor capacidad para responder a estas pandemias. Bueno, pero volviendo a este punto, Adriana, también es una cuestión clave que ya se estaba discutiendo antes de la pandemia, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas, y algo has señalado. No sé si quieres apuntar algo más sobre esto. Sí, gracias. En el caso de Brasil también, el papel de las Fuerzas Armadas y de los militares, ¿no?, como un todo es absolutamente clave. Ya pasamos por un proceso bastante pesado de remilitarización, no solamente del gobierno, sino que de toda la esfera pública. Tenemos varias agencias del gobierno que tuvieron sus directores técnicos sustituidos con militares y policías, ni todos bien capacitados para esas posiciones. Pero vemos ahora que, sobre todo en esos últimos días, los generales que están en altas posiciones adentro del gobierno claramente presionaron a Bolsonaro en el sentido de no demitir al ministro de la Salud. Entonces, en que pese el autoritarismo, ¿no?, la cultura autoritaria y las prácticas bastante autoritarias, por lo menos en relación a pandemia, me parece que algunos de esos generales están dispuestos a finalmente rechazar, quizás sea una palabra demasiado fuerte, resistir, hacer un contrapeso, ¿no?, al deseo que el presidente claramente tenía. Yo creo que otro elemento importante que debemos observar es cuál será el papel de los militares en la respuesta en el plano operacional al coronavirus. Acá en Brasil, los militares sí tienen un cierto capital de reputación, un capital reputacional por su actuación en crisis humanitarias, no solamente en las operaciones de paz, pero también en respuestas a desastres. Pero al mismo tiempo que su estatus está siendo cuestionado cada vez más por una parte de la población. Y por último, yo creo que un elemento que debemos también tratar de entender y analizar, que puede tener sus repercusiones para el papel político de los militares en la región, es el hecho de que, bueno, en mi perspectiva, Donald Trump de cierta forma está aprovechando la ocasión, ¿no? Está enviando navíos de guerra sobre el pretexto de una operación contra el narcotráfico centrado en la figura de Nicolás Maduro. Y con el histórico de intervencionismo norteamericano en la región, y también en el caso de Brasil específicamente, pero quizás también un poco Colombia y otros que tienen en el momento gobiernos de tendencia a derecha, ¿no?, extrema derecha en el caso de Brasil, como una actuación más fuerte unilateral, porque ese es un gesto unilateral de Estados Unidos en el Caribe y en el entorno de Venezuela, va a afectar lo que pase, quizás no en las próximas semanas, pero en los próximos meses y, bueno, espero que no, pero años, si es que eso tiene una repercusión y una desestabilización regional más a largo plazo. Eso me preocupa, entonces quería plantearlo como punto final. Sí, gracias, Adriana. Alexander. Sí, Alex, parece que no tenemos tu micrófono activo. Si te parece, damos la palabra entonces a Pía mientras lo recuperas. Pía, por favor. Bueno, yo quería finalizar, además de agradecer, con también una reflexión. Existe algo así como una paradoja donde se está pidiendo más Estado, hasta el Financial Times pide más Estado, Sí. el Estado se celebra otra vez como el ente que provee bienes públicos, la salud es un bien público, pero no estamos certeros de cuál va a ser la responsabilidad de los organismos multilaterales, en este caso, en relación a crear más espacio fiscal o ayudar a nuestros países a
a generar ese espacio fiscal. Y esto es una tormenta perfecta, una bomba de tiempo en términos de gobernancia, porque sabemos muy bien que hay como se dijo previamente, una contestación social contenida de los ciudadanos en diferentes países, más un populismo agravado que por la crisis económica se puede agravar mucho peor y que puede conducir a escenarios políticos económicos muy peligrosos. Esa no es una cuestión solamente de cómo responden los estados, creo que hay una cuestión de cuál es la respuesta de los organismos multilaterales a apoyar la gobernancia y no solamente a responder al coronavirus, que la vamos a tener que ver en el largo plazo. Muchas gracias, Pía. Yo simplemente mencionar muy rápidamente que en el informe que presentó CEPAL hace muy poquito, ¿no?, hay un capítulo muy breve, como suele ocurrir en este organismo. La mayor parte del análisis es económico, de economía política, pero hay un punto sobre cohesión social y hace una llamada de alerta que creo que no debemos ignorar, ¿no? Dice que todo esto está ocurriendo en un contexto, cito textualmente, de inestabilidad política generalizada e incluso de agitación política, con la confianza en las instituciones en niveles mínimos, ¿no? Esto se combina además con una profundización de la crisis geopolítica. En el plano nacional, continúo leyendo, el resurgimiento de los partidos de extrema derecha y aislacionista es el resultado de la pérdida de confianza en las instituciones multilaterales y los proyectos estratégicos de integración. El racismo y la xenofobia son otra expresión de este proceso. Los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, están restringiendo los movimientos de personas a través de las fronteras. Es muy sintético, no solo alude a América Latina, pero bueno, nos da una idea efectivamente de lo que está... Una reacción súper rápida a eso. Es justamente, eso resume muy bien la tormenta perfecta, y no solamente en América Latina, lo vemos en Europa también. Y Europa también va a estar muy preocupado por su espacio fiscal. Entonces vamos a tener un gran problema de financiamiento y de foreign aid, ¿no? de ayuda, de asistencia multilateral, que va a generar muchos desafíos. Claro. Si me permites también un apunte, estamos justamente en una segunda edición de un Eurogrupo en la Unión Europea que no ha logrado acuerdo respecto a los mecanismos para dar ese espacio fiscal. Luego estamos hablando de un problema que no es solo latinoamericano, sino también europeo. Pero nos quedaba por escuchar a Alex, que antes no pudimos porque el micrófono se quedó parado. Por favor. Muchas gracias. No, en Centroamérica, yo quiero plantear ese tema del militarismo, el tema de la democracia. Uno de los grandes avances en Centroamérica después de la firma de acuerdos de paz en el siglo pasado, los últimos 25 años, ha sido justamente, con todas las dificultades, en los avances democráticos. Eso ha sido reconocido por todos, que fue el gran valor agregado de todos estos últimos 25 años. Sin embargo, en los últimos 10 años ya ha habido lo que hemos llamado en algunos trabajos o de varias gentes, lo que está viendo Centroamérica desde hace rato, desde hace una década, es lo que hemos llamado un retroceso democrático, que es una mala noticia. Y el temor que tenemos ahora es que este retroceso democrático que está viniendo desde hace rato, desde autoritarismos, militarismo, etcétera, etcétera, hoy con el gran problema es que con esto que está ocurriendo, este retroceso democrático se puede profundizar, y entonces ya no tenemos solo un tema de retroceso económico, sino que es retroceso democrático. Yo creo que ese es uno de los grandes temas en Centroamérica, porque la presencia del ejército viene desde hace rato por el tema del narcotráfico, por el tema de la violencia, por el tema de las maras. Ya venía un incremento, pero también desde hace rato en la región viene un tema de autoritarismo, gobiernos antidemocráticos, gobiernos autoritarios, gobiernos que no respetan el Estado de Derecho, gobiernos que se quieren quitar todos los contrapesos de la democracia. Hoy, una de las preocupaciones en la región es exactamente esa. ¿Qué va a pasar cuando los espacios fiscales se cierren, cuando las protestas comiencen, cuando las élites económicas comiencen a presionar por sus intereses y a quitarle espacios? Obviamente, la tentación de recurrir a métodos autoritarios antidemocráticos puede ser muy grande, y ese es un gran problema para la región. Obviamente en países unos más que otros. Y ya se mencionó
el tema de la respuesta autoritaria. Yo creo que hay que ver Costa Rica acá. O sea, Costa Rica es el país de la región que históricamente y en América Latina tiene una democracia, lo que llamamos democracia madura, otros le llaman democracia de Estado, no importa. Pero ahora Costa Rica está manejándolo desde el punto de la civilidad. Y por tanto hay experiencias en la región, así como hay experiencias que se está manejando la coyuntura desde el autoritarismo, utilizando a los militares como el método principal. También está Costa Rica, que está demostrando que también desde la civilidad, desde la institucionalidad democrática también se puede manejar esto. Obviamente, yo quiero finalizar con este tema diciendo, en el caso de Centroamérica, lo que está haciendo todo este tema de la emergencia es que nos está llevando, creíamos que ya los problemas algunos los estábamos superando. O sea, había gente muy optimista, menos optimista, pero había unas tendencias claras. Lo que lleva a esta emergencia, esta pandemia, es a recordarnos, están resurgiendo los problemas estructurales que en realidad no estaban resueltos. Y entonces volvemos a las mismas preguntas que nos hemos hecho por décadas en Centroamérica. Las dos preguntas básicas: ¿cómo es posible en una región como esta conciliar desarrollo social con democracia? Lo que nos va a poner a prueba esta pandemia es todavía más difícil contestar esta pregunta. Y la conciliación entre democracia y desarrollo social hoy está mediada por los espacios políticos y por los espacios de fuerza. Hay una pregunta, y con eso termino, discúlpenme, que me dicen qué posibilidad hay que en Centroamérica hoy se hagan por fin reformas fiscales progresivas. Es una de las grandes preguntas. Yo siempre recuerdo un autor del 76 inglés que decía, en Centroamérica hay dos cosas que no se pueden hacer: reformas agrarias y reformas fiscales. Eso lo decía el 76. Hoy podemos decir, hay una cosa que no se puede hacer: reformas fiscales progresivas. En este momento, todos los países están recurriendo al endeudamiento. Y en algunos países donde las élites tienen mucha fuerza, como Guatemala y Honduras, están pidiendo exención de impuestos. Solo el único país que está planteando en este momento plantear una reforma para aumentar impuestos directos al patrimonio y a la riqueza es Costa Rica. Entonces, de nuevo, tenemos los grandes temas, están surgiendo nuevamente, y lo que viene acá es un debate político y una confrontación política muy importante en las próximas semanas. Gracias. Muchas gracias, Alex. Bueno, la verdad es que han quedado muchas preguntas, pero tenemos la ventaja de que están registradas tanto en el chat como en el espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Y además de preguntas, hay aportaciones. Tenemos incluso un grupo de personas que trabajan sobre biomedicina, que nos remiten un documento. Ha aparecido publicado hace 10 minutos o 15 minutos el artículo de la profesora Abdenur en America's Quarterly, o sea que está ahí también el enlace para que puedan acceder a él. Entonces, bueno, yo les invitaría a todos nuestros asistentes a que puedan revisar todos estos dos espacios. Y ya terminaremos aquí, porque llevamos hora y media, ¿no? Que ya nos hemos ido un poquito más allá del tiempo. Quiero darles las gracias a los asistentes, en primer lugar, al equipo técnico de la Fundación Carolina, que no se le ve, pero que está ayudándonos y que ha hecho posible todo este webinar. Desde luego, nuestros panelistas, muchísimas gracias, ¿no? Tanto por estas aportaciones como por algo que esperamos sea también muy útil, y son los análisis, Carolina, que están elaborando. Ya decía antes que hay 2 de ellos publicados en nuestra web, los de la profesora Rigiroz y el profesor Segovia, y en muy poco tiempo van a estar disponibles los referidos a Brasil y a Chile, de la profesora Abdenur y la profesora Hayes, y vendrán otros. Se nos preguntaba también que, bueno, que como fundación, ¿qué estábamos haciendo con la COVID-19? Bueno, estamos tratando de adaptarnos. No somos una organización sanitaria, no somos una organización de cooperación en el sentido tradicional. Lo que hacemos es cooperación en el ámbito de la educación superior, y vamos a tratar de reforzar algo que también se ha dicho en el chat y que es muy importante, y es el papel de la ciencia y de la tecnología frente a este tipo de riesgos, y de la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología, que entendemos que tendrá que salir reforzada después de esta experiencia, tanto en las ciencias de la salud, las ciencias duras, como también en el ámbito de las ciencias sociales, que con este webinar pues, hemos querido reivindicar, que nos ofrecen también respuestas, a veces también preguntas, ¿no? En muchos casos sin respuesta inmediata sobre lo que está ocurriendo. Terminaríamos aquí.
De nuevo, muchísimas gracias a todas y todos. Y les emplazo para el próximo, que anunciaremos en breve, seguramente será la próxima semana, y nos centraremos en una dimensión que hemos abordado en este primer webinar con mucha más profundidad, la trataremos, que es justamente la del papel del multilateralismo y de la cooperación frente a la COVID-19. Así que esperamos encontrarnos de nuevo dentro de unos días. Muchas gracias a todas y todos. Y hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Gracias, José Antonio. Gracias, colegas. Gracias por la invitación y a los asistentes participantes. Sí, muchas gracias. Cuídense. Chao. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente.